Hoy te voy a dar algunos tips o claves para monetizar tu podcast o monetizar con un podcast privado. Así es, escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 172 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen.com, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, monetizar, vivir de tu podcast. Por cierto, hoy lanzamos un curso nuevo en Kaizen que tiene que ver con el tema de hoy, que se titula así mismo, Crea un podcast privado con WordPress. Si tienes tu página web en wordpress.org, alojada, ¿no?, en tu hosting, pues este curso te enseña a cómo instalar los plugins y los módulos. También tiene incluido esos plugins y esos módulos. Muchos de ellos son de pago, pero lo puedes usar para tú crear tu propia plataforma para tu podcast privado. Es decir, bueno, de eso vamos a hablar hoy en el tema, pero básicamente es eso. Lo que quiero decirte con esto es que el curso está en precio de lanzamiento a solo $9.99 hasta el domingo 31 de octubre. Luego de esta semana de oferta, sube a $49. Y el curso te incluye las lecciones, evidentemente, son 13 lecciones, los plugins premium para que puedas utilizarlo. Te incluye estudio de casos de podcasters exitosos con sus podcasts privados, las plantillas a rellenar, videotutoriales puntuales sobre cómo hacer el paso a paso. Te incluye también la revisión de tu página web luego que montes tu podcast privado, una especie de auditoría técnica. Y como siempre, todo lo demás, incluso certificados, si así lo requiere. Son 10 lecciones. Todo eso por $9.99 si lo adquieres esta semana. Y ese pago te incluye acceso de por vida al curso. Así que aprovéchalo. Si estás interesado en crear un podcast privado, ya sea ahora o en un futuro no muy lejano, este es el curso que necesitas. Bien, pues vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre qué es esto de podcast privado, si es cierto que se puede monetizar y demás, y algunas recomendaciones que yo te daría para que tú puedas evaluar si para ti es viable hacer un podcast de pago o un podcast privado. Es lo mismo. ¿Qué es esto? Un podcast privado es eso, un podcast por el que la gente paga una suscripción o un pago fijo para escucharlo, así de sencillo. Es decir, Robert, que yo puedo monetizar directamente cada episodio de mi podcast como si mi podcast fuese un producto en sí mismo. Absolutamente. De hecho, hace unos días hablé sobre eso, de que el podcast puede ser un medio para promocionar un negocio que tú tienes de servicios o de productos digitales, pero un podcast puede ser un producto en sí mismo. Así es. O sea, claro, tienen que haber una serie de condiciones que se tienen que dar para que la gente se perciba ese valor y lo compre. Entonces hay varias modalidades de cómo crear un podcast privado. Las enseño todas en el curso. Por ejemplo, está la de membresía, un pago mensual o un pago semestral o trimestral o anual fijo, donde la gente paga y se recibe un RSS feed privado que la persona puede utilizarlo en 5 o 6 plataformas donde puede hacerlo con clave y usuario para escuchar su podcast al que está suscrito. Eso es una manera, membresía. Hay otra manera muy curiosa, muy poco tradicional, debo decirlo, pero escuché de un podcast que lo hace, que es que ellos le ponen un precio a cada episodio, así de sencillo. Y cada episodio tiene un precio de $0.99, 99 centavos de dólar, $1.
Muy parecido a como iTunes, ¿no? Vende las canciones, si es que todavía las vendes. Las vende, ¿no? A 0.99, por lo menos cuando inició. Yo le perdí el rastro a eso. Dos maneras sumamente interesantes. Tú puedes estar ahora mismo preguntándote, ¿de verdad alguien pagaría $1 por escuchar un episodio? Sí, la realidad es que sí. De hecho, hoy existen plataformas que están fomentando el pago por escuchar podcasts. Tenemos a Podimo. Podimo, tú tienes que pagar una membresía mensual para tener acceso a todo su catálogo de podcasts. Tenemos el caso de Himalaya, que tiene podcasts privados. Hoy iVoox tiene su plataforma que tú también puedes utilizar para tú tener episodios privados o tu podcast completo con una membresía mensual. O también recibir donaciones. Pero fíjate que tener un podcast privado de pago no es recibir donaciones. Esa es otra manera de monetizar tu podcast, con donaciones. Que de hecho hablé de eso también, te lo voy a dejar en las notas del episodio. No, esto es, tú vas a pagar como consumidor por algo de valor que yo te estoy dando. O sea, cada episodio o el podcast en sí mismo es un producto. Es un producto y tú pagas por el consumo de ese producto, tal cual tú pagas a Netflix para ver sus videos, tal cual tú pagas a Amazon Prime, HBO, tal cual tú pagas a Spotify por escuchar música, tal cual tú pagas a YouTube Premium si lo pagas para escuchar música, para ver los videos sin anuncios, exactamente igual. Y tú dirás, Robert, pero eso es sostenible, eso... vamos a ver, yo te voy a dar las recomendaciones y te vas a dar cuenta de que si se cumple con esto, por lo menos desde mis criterios, sí se puede. Sí se puede. Por ejemplo, conocí a Pepe Rodríguez de España, que tiene su podcast, búscalo, se llama Pepe Diario. Pepe Diario es un podcast 100% de pago. Es un podcast de noticias que él graba tres episodios diarios de 3 temáticas diarias sobre la actualidad de noticias sobre deportes, perdón, no es de noticias, de deportes. Él graba solo. Y entonces él graba 3 episodios, uno de fútbol, otro de no me acuerdo y otro de no me acuerdo. 3 veces al día. Las personas pagan 3 euros al mes y él tiene 1,650 personas suscritas a su podcast. Tira lápiz. Vamos, métele lápiz ahí. 3 euros. 1,650 personas, más o menos. No sé si tiene más o tiene menos. En la última entrevista que tuvo, esa fue la cifra que dio. Está el caso de NBA Maniacs, también, que está en España. Está el caso, por ejemplo, de Así lo hacemos, que tiene... Así lo hacemos es un podcast que hace Joan Boluda con Alex Martínez Vidal, que tiene episodios abiertos y gratuitos, pero no es lo mismo al contenido que ofrecen en el podcast de pago. Es decir, los episodios que ellos tienen abiertos y gratuitos son nada en comparación con los episodios que hacen en privado. Y tiene un costo de 10 euros al mes y recaudan alrededor de 4,000 euros al mes. Este es el caso de NordicWire.com, que es 100% de pago, con un grupo en Telegram que cobran 5 euros al mes y están facturando hasta el momento, justo ayer escuché la entrevista, 2,000 euros mensuales. ¿Posible? Perfectamente posible. Podimo está ahí. Si no fuese rentable, Podimo no estuviera ahí. Hoy tenemos a Apple Podcast, que tiene su sistema ahora de podcast de pago. No podcast de donaciones, no. Podcast de pago. Que para tú escucharlo tienes que pagar una membresía. Y hoy tenemos periódicos que tienen podcast de pago por membresía. Y network por membresía. Es decir, cada vez será más habitual que hayan podcasts privados o podcasts de pago y que la gente va a pagar por lo que consume. ¿Partiendo de qué realidad? Partiendo de la realidad que tú y yo sabemos y que las estadísticas lo demuestran, de que la mayoría de las personas que escucha podcast está suscrito de 1 a 5 solamente. Quien encontró un podcast que le favorece porque le ayuda a aprender o lo entretiene y le encanta, se convierte en un verdadero fan y está dispuesto a pagar. Claro, no va a pagar una cifra exorbitante, pero si es un precio que le acomoda, lo paga. Absolutamente lo paga.
Pero para eso se tienen que dar condiciones y es por eso que te traigo algunas recomendaciones al respecto. La primera recomendación de esa es: no hagas un podcast privado si lo que vas a ofrecer lo ofrece todo el mundo. Es decir, si tú vas a hablar de lo que habla todo el mundo en un podcast, la gente no va a pagar por eso porque lo va a recibir de gratis en otro. No tiene sentido. Entonces, tú tienes que crear un contenido o presentar un contenido de una manera diferente a los demás. Por ejemplo, yo hablo por ejemplo, el de deportes. ¿Cuántos podcasts hay de deportes? Muchísimos. Ya, pero todos tienen todos se presentan el contenido de la misma manera. No, bueno, pues tú puedes diferenciarte de cómo presento el contenido. Otro elemento diferenciador que puede hacer tu podcast interesante y que la gente estaría dispuesto a pagar es que si la gente lo que le gusta de tu podcast es tu personalidad y la manera en cómo tú presentas el contenido, y ya tú evidentemente tienes que tener personas ya que escuchan tu podcast, pues de ahí va a salir un grupo que estaría dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque se habituó a escucharte, porque le gusta la forma en cómo tú piensas y dices las cosas. O sea que también se valora la originalidad, ser tú. Otra recomendación es para tener un podcast privado es que tú ya tienes que tener alcance con tu podcast. Así es. A menos que tú quieras comenzar tu podcast desde cero siendo de pago. También es posible. Lo único que tienes que hacer es un esfuerzo o una estrategia de marketing para posicionarlo en las plataformas abiertas para que te conozcan y luego se muevan perfectamente. Sí, se puede. No digo que sea de inmediato, eso no necesariamente, pero aquí lo que vale es que el contenido sea tan atractivo o la manera de presentarlo sea tan original que la gente pueda escucharlo y diga, me encanta porque no encuentro otro podcast igual. Si tu podcast puede llegar, si tu audiencia puede llegar a la conclusión de que no hay un podcast que trabaje el mismo tema que el tuyo, como el tuyo, te están dando señales de que puede ser de pago y probablemente yo pudiera pagarlo porque es que yo no encuentro otro igual. No porque trabaje un tema único, no tiene que ser único, pero tu estilo es único y yo te escucho por tu estilo. Eso es una buena señal. Entonces tienes que preparar, tienes que evidentemente saber lo que estás haciendo porque no vale la pena poner un podcast que es gratis de pago de repente porque la gente se te va. O sea, dale motivos a las personas de qué van a encontrar. Otra recomendación es darle más a la gente, un poquito más de lo que ya ofreces en gratuito o haz una mezcla de yo voy a hacer contenido gratuito, pero el contenido pesado que más te puede interesar o que más te puede servir va a estar dentro de un plan de pago. Perfectamente. Se puede hacer ese híbrido. Yo tengo episodios abiertos y episodios cerrados. Perfectamente. ¿Qué más? Recomendaciones para un podcast privado. Que el precio no sea un precio muy alto. ¿Por qué? Porque poner un podcast, a menos que en tu nicho haya mucha demanda sobre lo que tú haces. Por ejemplo, el podcast de Así Lo Hacemos de Joan Boluda cuesta $10 al mes. No tiene mucha gente, Creo que tiene algunos, para hacer 4.000 euros son 400 personas. Bueno, sí, es más o menos mucha gente, pero no son los 1.600 que tiene este hombre. Entonces, ¿pero por qué $10? Bueno, porque son gente que están invirtiendo en su formación para ser consultores de marketing o para ser emprendedores. Entonces, esa gente pagaría por un buen tiempo ese podcast privado porque les beneficia o porque simplemente les genera un retorno económico para su negocio. Tiene sentido. Pero si no va dirigido a ese tipo de nichos, pues tu precio de podcast privado de pago no puede competir con Netflix, evidentemente. Tiene que ser un precio que no sea tan alto, pero que tampoco... que haya un equilibrio en que no sea tan alto para la gente, pero que tampoco tú no generes suficientes ingresos como para seguirlo sosteniendo. ¿Qué más? Ofrecer más, el precio, originalidad, una forma de presentarlo auténtica. Si tienes ya una audiencia, habrá una parte de esa audiencia que ya lo hará. Yo te pongo en mi caso, en Te Invito a un Café, tenemos Mastiuk, que es una versión del mismo podcast con algunos elementos agregados, con valor agregado y que tiene un precio de $5 al mes que está hasta noviembre a $2.99 mensuales por si escuchas Te Invito a un Café. Y ahí yo tengo ya 11 personas en unas 2 semanas que abrí eso.
Y yo sé que se irán sumando más. Esto es Podcast. Va a estrenar ya durante esta semana. Estrena también episodios de pago. Así es, así como lo oyes. Vamos a tener episodios de pago con una membresía mensual de $2.99 hasta el 30 o 31 de noviembre. Y luego va a subir a $5 por si quieres aprovecharlo. No solamente vamos a tener episodios de pago, sino que vamos a tener videotutoriales, vamos a tener descuentos en aplicaciones, vamos a tener, ¿qué es lo otro? Sorteos de productos y de aplicaciones. Y vamos a tener también una tribu privada exclusiva para dar soporte, acompañamiento a las personas que se suscriban con su podcast. Esto desde ya te lo anuncio porque vi la oportunidad y entiendo que sí, que valdría la pena o la alegría el poder hacer esto por ustedes de más y recibir a cambio unos $2.99 al mes, que es poquísimo dinero para hacer sostenible también este proyecto. Así que si estás interesado en la versión VIP, en la zona VIP de Esto es Podcast, ve a estoespodcast.net. Te voy a dejar el enlace debajo de la descripción para que puedas entrar. Mira ahí los beneficios y ya te puedes suscribir. Desde hoy con PayPal te puedes suscribir. $2.99 son unos €2 al mes, en el caso de los euros. Así que puedes aprovecharlo también. Y claro, la última recomendación que te daría es que trates por todos los medios de que ese podcast de pago o podcast privado sea 100% tuyo, esté montado en tu plataforma. Yo sé que existen plataformas que ya te dan la funcionalidad, pero te van a cobrar un porcentaje porque ellos necesitan sostener su plataforma. Si tú no quieres bregar con tecnicismos y aprenderlo por tu cuenta, pues te puedes ir a Mumbler, te puedes ir a Supercast, te puedes ir a eBooks, te puedes ir a Apple Podcast, Spreaker creo que tiene esa funcionalidad, pero ya sabes que no vas a recibir el dinero completo que recibas del apoyo y aparte puede ser, porque incluso un Patreon te puede funcionar, pero el caso es que ellos te van a dar el dinero cuando ellos digan. Y los términos y condiciones lo ponen ellos, porque ellos son los que te dan la plataforma. Entonces lo mejor es montártelo tú. Ya tú tienes una plataforma en WordPress, eso es instalar 3 plugins, configurarlos bien, probar que funcione, conectarlo con una pasarela de pago que puede ser PayPal o Stripe y cobrar tu dinerito al momento y listo. Por eso hice el curso y lo lanzo. Recuerda, está a $9.99 hasta el domingo. Aprovéchalo porque ahí te doy todo, incluyendo los plugins, incluyendo una revisión técnica. Así que aprovéchalo. Nada más, esto es todo por este episodio. Espero que te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Y quiero desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.